Hola de nuevo. Hoy vamos a trabajar las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje es una teoría desarrollada por un lingüista apellidado Jacobson, que desarrolló la idea de que el lenguaje tiene una serie de usos, de utilidades, que es lo que conocemos como funciones del lenguaje. Es decir, cualquier objeto, cualquier elemento de nuestra realidad tiene diversas funciones, y lo mismo sucede con el lenguaje, que tiene diversas funciones. Según el uso que hagamos del lenguaje, estaremos hablando de una función o de otra. Por lo tanto, y esto es importante, si seguimos las teorías de Jacobson, partiendo de cada uno de los elementos de la comunicación, estableceremos determinadas funciones del lenguaje según a qué elemento de la comunicación se refiere el uso de la lengua. Es decir, cada vez que el emisor utiliza la lengua, sobre qué elemento de la comunicación recae ese trabajo de la lengua. Por lo tanto, si nos apoyamos en el emisor y tenemos en cuenta cuando el emisor utiliza la lengua para hablar sobre sí mismo, es de yo. Es de mí. No, mom, es de yo. Es que es bruto igual que el hermano. Que se dice de mí, no de yo. What? tendremos que se está usando la lengua en su utilidad o con su función emotiva o expresiva. Hay un error que suelen cometer los alumnos y es confundir emotiva con que el emisor usa la lengua para transmitir emociones. No tiene nada que ver con las emociones, tiene más que ver con la primera persona que con las emociones. Es cuando el emisor usa la lengua para hablar sobre sí mismo, es decir, para hablar sobre su opinión, por ejemplo, que es lo que principalmente vamos a trabajar estos años. Así que va a estar relacionado con la primera persona y va a ser una marca de subjetividad. Es decir, un texto basado en el yo, un texto subjetivo. En segundo lugar, vamos a hablar del receptor. Y es cuando el emisor utiliza la lengua para llamar la atención del receptor. Oye, Gabis, Mo, An, Oscar, Dia, Bet, Chap, Sim, Daniel. Para llamar la atención del receptor, tendrá en cuenta el uso, la función de la lengua apelativa o conativa. Apelar es llamar, es atraer. Lo digo como regla para recordarlo. Así que siempre que el emisor se esté refiriendo al receptor, estará haciendo uso de la función apelativa o conativa. Los otros elementos de la comunicación que están relacionados con funciones del lenguaje serían el código, es decir, cuando se usa la lengua, cuando el emisor usa la lengua para hablar de la propia lengua. Estaríamos hablando de la función metalingüística. México. Ay, tío, a ti siempre te salen palabras brutales. Mala tuya. Molkleit es una palabra. No. La lengua que habla de la propia lengua. Por ejemplo, esta clase. Con respecto al mensaje, es importante, puesto que en los textos literarios predomina esta función que es la poética o estética. Rubén, tus ojos son mi océano y tu boca es mi isla. Sin ti no soy nadie, pero te lo digo, me he tirado al irra. Si todos los textos tienen presente la función, como hemos dicho antes, la función representativa o referencial, hay que tener en cuenta que el mensaje literario es el único en el que lo realmente importante no es el tema, sino el mensaje. Es decir, la belleza del mensaje es lo que hace que el texto literario sea diferente al resto de los textos y por lo tanto que haya un predominio de la función poética o estética. Y por último, cuando el emisor utiliza la lengua para mantener el canal,
para que se sostenga, por ejemplo, en una conversación la fluidez de la conversación, hablaremos de la función fática o de contacto. Mom, Ajá. Dad, ¿qué pasó? Chappy, ¿Qué quiere Alex? stupid. Es Daniel. It's the same. Va a haber una serie de marcadores en el texto que nos van a indicar qué función del lenguaje se está usando en cada momento. De esta manera tendríamos que, con respecto a la función emotiva o expresiva, las marcas, por lógica, que vamos a encontrar son la primera persona, puesto que el emisor habla sobre yo, sobre sí mismo. Adjetivos valorativos, es decir, aquellos adjetivos que demuestran mayor cantidad de subjetividad, que muestran el posicionamiento o el punto de vista sobre cualquier cualidad que quiera darle a un sustantivo del propio emisor. Verbos de opinión, de percepción, yo creo, yo pienso, me gustaría, y muchas exclamaciones. El uso de exclamaciones porque expresan el punto de vista del emisor. Esto, aunque en el libro de ustedes aparece así, realmente las exclamaciones no son una buena marca de emotiva o expresiva. Lo realmente importante es todo lo que estamos viendo anteriormente, y yo añadiría además algo que es también sustantivos, que es bastante más llamativo, sustantivos valorativos. ¿Por qué sustantivos valorativos? Pero los sustantivos, por lo general, no deberían tener ningún tipo de apreciación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que determinadas palabras, dentro de su significado, añaden un virtuema, añaden una parte del significado con una parte menos objetiva del significado de las palabras. Es decir, entramos dentro del mundo de la connotación, dejamos de lado el mundo de la denotación. Por ejemplo, el sustantivo catástrofe. La palabra catástrofe tiene un claro componente negativo frente a un sustantivo como hogar, que transmite una serie de sentimientos, de emociones, de virtuemas, de ideas asociadas a lo confortable, a la protección, una serie de ideas que transmite la palabra hogar. En segundo lugar, ya hemos visto esta primera parte. En segundo lugar, y dándole mayor relevancia a las tres funciones que van a predominar en nuestros comentarios de texto, la apelativa o conativa. La apelativa o conativa va a tener como marca la segunda persona, evidentemente, tú o ustedes, pero también la primera persona del plural, puesto que cuando en un texto argumentativo el autor dice nosotros, se refiere a yo más tú o yo más ustedes. Por lo tanto, en la primera persona del plural vamos a tener incluida una emotiva y al mismo tiempo una apelativa. Se verá en la práctica de comentarios, es cuando mejor se ve. Además, llamadas o vocativos, es decir, Pepito, una llamada. Interrogativas o exhortativas, preguntas o mandatos, órdenes. Y por lo tanto, los imperativos, las órdenes. El tiempo, la modalidad verbal imperativa predominaría en el caso de la apelativa o conativa, por ejemplo en la publicidad, ¿no? Compre. La tercera persona estará presente cuando hablemos de la representativa o referencial. Les recuerdo que es de lo que están hablando emisor y receptor. Así que va a estar presente la tercera persona, va a haber pocos términos valorativos porque esta, así como cuando hablamos de la emotiva o expresiva hablamos de subjetividad, cuando hablamos de la representativa o referencial hablamos de objetividad. El sujeto y el objeto de diálogo, el objeto sobre el que estamos hablando, el tema sobre el que se habla, sobre el que emisor y receptor están hablando. Luego tenemos otras funciones del lenguaje, la que realmente nos va a resaltar o nos va a hacer falta estos años, va a ser la poética o estética, puesto que
vamos a trabajar el texto literario. Sabremos que está presente la poética o estética, o demostraremos la presencia de la poética o estética mediante la búsqueda de recursos literarios y por ese lenguaje especial que tiene la literatura, que no siempre es un recurso, pero sí que tiene una sonoridad, una búsqueda léxica determinada para encontrar la belleza del mensaje. Las otras funciones que vamos a tener que existen sería la metalingüística, que es cuando la lengua se usa para hablar de la propia lengua y por lo tanto va a caracterizarse por tener muchos tecnicismos lingüísticos, en este caso pues código, canal, receptor. Y la fática de contacto, que es la que utilizamos para mantener el canal. Así que vamos a ver varias interrogativas, tipo, ¿sabes? ¿Me explico? Interjecciones como, ya, ajá. O muletillas, sí, ya, entiendo, ¿qué me dices? Frases hechas, ¿no? Y bien, con esto tendríamos todo lo que necesitamos saber antes de empezar a comentar textos sobre las funciones del lenguaje. Ahora viene la práctica. ¡Ánimo! Vámonos, Simba.